Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la sala de estudios gnósticos, el conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante que nos invita a la reflexión, que nos invita a la comprensión de la vida y que nos invita a tomar decisiones en nuestra vida de sabiduría. Porque nuestra vida se desenvuelve como una consecuencia constante de las decisiones que tomamos. Y cuando nosotros tomamos decisiones en las diferentes circunstancias en las que nos encontramos, nunca tenemos en cuenta las leyes de la naturaleza. Y es por esta razón que nuestras decisiones, tarde o temprano, nos llevan a las consecuencias, al sufrimiento, al conflicto, a la pobreza, a la enfermedad. Hay que tener en cuenta que la vida no se desenvuelve según nuestra lógica, nuestro razonamiento o como se nos da la gana. La vida tiene un desenvolvimiento independiente a nuestra razón. Puede ser que el clima nos parezca o no nos parezca, pero el clima es el clima y es independiente a nuestro gusto, a nuestros objetivos, a nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque el clima está regido por unas leyes independientes a nuestra voluntad. Y así con el clima otras cosas que no tenemos en cuenta y que deberíamos de tener en cuenta si es que pretendemos en la vida lograr la paz, la armonía y la felicidad. Entonces este tema se titula La ley del péndulo. Sí, vamos a hablar de una ley de la naturaleza que genera cierto orden en la vida y que debe ser tomada en cuenta al momento de tomar decisiones. El objetivo de esta ley es que nosotros podamos entender por qué somos tan inestables en nuestra vida y que podamos rescatar la sabiduría de los opuestos, de los extremos. Ahí vamos a explicar. Nos vamos a desenvolver en el tema. ¿Sí? Entonces, bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio. Antes de hablar de la ley del péndulo, vamos a hablar de otra ley, o mejor dicho, del principio de dualidad. Si no entendemos esto, no podemos entender lo que es la ley del péndulo y cómo funciona y cómo afecta nuestra vida. Hay que estudiar y entender lo que es el principio de dualidad, que es algo sencillo, que es algo obvio, que es algo que todos, de lo cual tenemos algún tipo de noción. ¿Qué nos dice el principio de dualidad? Que todos los fenómenos que se manifiestan y se desenvuelven en la naturaleza siempre se expresan de manera dual, siempre se manifiestan de manera bipolar. ¿Sí? Entonces en la vida, por ejemplo, encontramos la mañana y la noche. Es una condición dual, que es parte de la vida, que es parte de la naturaleza. El frío y el calor, otra dualidad. Lo grande y lo pequeño, lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo, lo bello y lo feo, lo duro, lo frágil, lo masculino y lo femenino. Los fenómenos que se desenvuelven en la naturaleza se desenvuelven de manera dual. Todo tiene su contraparte, su antítesis. La vida así se desenvuelve. Hoy tengo ganas de ir a trabajar, mañana no tengo ganas de ir a trabajar. Ahí está la dualidad. Esta persona me cae bien y esta otra persona me cae mal. Ahí está la dualidad en la vida. Esta película que acabo de ver me gustó y otro día, en otra ocasión, esta película no me gustó. Ahí está la dualidad. Esto que tengo que hacer es fácil, lo otro está difícil. Hoy está soleado, mañana está nublado. Hoy hay mucho tráfico.
mañana a lo mejor y no hay tráfico. Sí, y así nos desenvolvemos en la vida, a través de fenómenos que consideramos duales. Lo encontramos dentro de la naturaleza, dentro de las propiedades que caracterizan todo el contenido de lo que nosotros llamamos realidad. Lo frío, lo caliente, lo duro, lo frágil. O sea, a partir de esta dualidad es que nosotros tenemos la noción de una realidad, de una vida. Y por supuesto que este principio de dualidad va mucho más allá de la naturaleza y lo encontramos de una manera mucho más íntima, de una manera en que se relaciona mucho más con nosotros, con nuestra vida, que ya di unos ejemplos. Porque nosotros encontramos esta dualidad en nuestra condición existencial, sea cual sea. Porque a veces pasamos por momentos de abundancia, cuando es a lo mejor fin de año, Navidad, y nos dan el aguinaldo y tenemos dinero y podemos viajar, hay abundancia. Pero también pasamos por momentos de escasez, cuando estamos a fin de mes y la cartera ya anda medio vacía y tenemos que recortar gastos. Y nuestra vida financiera se desenvuelve a través de esta dualidad. A veces hay dinero y a veces no hay. A veces tenemos pareja, tenemos compañía, y a veces estamos solteros o nos encontramos pasando por tiempos de soledad. A veces estamos saludables, fuertes, y a veces nos sentimos enfermos, débiles. Pasamos por circunstancias que consideramos fáciles, pero también pasamos por circunstancias que consideramos difíciles. Tenemos triunfos, llamamos triunfo cuando logramos aquello que queremos, que anhelamos. Pero también tenemos fracasos, derrotas, cuando no alcanzamos eso que prevíamos. Y esto constantemente se repite y se manifiesta en nuestra vida, en menor o en mayor grado de acuerdo a los niveles de conciencia de cada quien. Pero todos tenemos derrotas, por ejemplo. ¿Qué persona encontramos que sea puro triunfo su vida? Que todo siempre le haya salido bien, que nunca le haya pasado absolutamente nada. ¿Quién? Nadie, no existe. No es una condición de la naturaleza el triunfo como algo absoluto, como algo que siempre vas a vivir en todos los contextos posibles de la vida. Eso no pasa. O la salud. ¿Ustedes creen que hay una persona que toda su vida ha estado sano? Que nunca haya tenido un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una diarrea por ahí. Imposible. Nadie puede existir toda una vida en una condición constante y absoluta de salud. Porque nos encontramos en un mundo que es dual, en una naturaleza bipolar. ¿Sí? Y esta condición bipolar no solamente la encontramos en nuestra condición existencial, sino también en nuestra psicología, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro mundo interior. Porque pasamos por momentos de alegría, pero también pasamos por momentos de tristezas. Pasamos por momentos o por cosas que nos generan ánimo, y pasamos por otras cosas o momentos, circunstancias que nos desaniman, que nos aburren, que aborrecemos. A veces somos valientes para hacer unas cosas, pero muchas veces somos cobardes para hacer otras. A veces estamos tranquilos y otros días estamos enojados por tal o cual razón. Pero al final nuestras emociones se desenvuelven de manera dual. ¿Sí? Entonces, esto que yo acabo de explicar es lo que yo considero lo obvio. Todos sabemos que la naturaleza se desenvuelve de manera bipolar. Todos sabemos que a veces tenemos dinero y a veces no. Todos sabemos que a veces estamos alegres y otras veces tristes o enojados. O sea, es lo obvio. Solamente lo planteo, lo explico, lo muestro, lo desmenuzo, porque esto es la base
de la conferencia, de la enseñanza. De aquí vamos a pasar a ciertos aspectos de la vida que ya no nos son tan claros y que no sabemos muy bien cómo funcionan, pero que tenemos que comprenderlos porque son una realidad. Ciertas cosas a considerar acerca de los opuestos. Empezamos con los conceptos de sabiduría. Un extremo no puede existir sin su opuesto. Esto se lo tienen que aprender muy bien porque les va a servir para entender cómo funciona la ley del péndulo y cómo pueden explicar ustedes sus sufrimientos, sus ansiedades, sus frustraciones a través de esta ley para que vean que es verdad. Esto es lo primero que hay que entender. Un extremo no puede existir sin su opuesto. Ya hablamos de que la vida está llena de opuestos. Ahora vamos a hablar que son interdependientes, que están conectados, que siempre van juntos y que juntos le dan realidad a las cosas. Es decir, nosotros no podemos saber lo que es grande si no lo comparamos con lo que es pequeño. Un extremo nos da noción y fundamento para conocer y entender su opuesto. ¿Sí? Podemos reconocer lo que es la salud a través de la enfermedad. Si una persona nunca se hubiera enfermado, no pudiese entender, concebir lo que es la salud. La salud la entendemos respecto de su opuesto. Cuando nos enfermamos es que reconocemos la existencia de la salud, su validez. ¿Sí me explico? ¿Cómo conocemos en algún momento de nuestra vida que estamos alegres? Porque ya hemos estado en otro estado de ánimo que se llama tristeza o enojo. ¿Sí? Entonces, un extremo sirve como fundamento para conocer el otro. No pudiéramos conocer lo que es la alegría, la salud, lo grande, si no conocemos también su extremo, lo pequeño, la enfermedad y la tristeza. ¿No es cierto? Un extremo no puede existir sin su opuesto. ¿Queda claro esto? ¿Sí me explico? ¿Sí? Lo fácil solamente lo podemos conocer cuando lo contrastamos con lo que nos parece difícil. ¿Sí? Entonces, decimos que los extremos siempre están conectados. ¿Por qué? ¿Cómo es que siempre están conectados, que están unidos, que son interdependientes? Porque los opuestos son extremos de un mismo fenómeno. Que esta es otra cosa que tenemos que entender. ¿Sí? Es decir, la mañana y la noche, que son dos extremos, ambos son dos extremos del día. El día tiene en un momento el extremo de la mañana y en otro momento tiene el extremo de la noche. Cerca y lejos son dos propiedades de la distancia. Si la distancia, ¿cuál es? O está cerca o está lejos, pero la propiedad es la distancia. ¿Sí? Y lejos y cerca son dos extremos de este fenómeno, de este concepto que llamamos distancia. Lo masculino y lo femenino son dos opuestos, dos extremos de aquello que llamamos la sexualidad. Existe la sexualidad humana, que puede ser o masculina o femenina. Aquí está la dualidad, pero esta dualidad pertenece a una unidad, algo que les da origen. La riqueza y la pobreza de la economía, de las finanzas, lo agradable y lo desagradable del gusto, el placer y el dolor son dos opuestos de la sensación. ¿Sí? O nos sentimos alegres, confortables, placenteros cuando estamos
haciendo una determinada actividad o sentimos dolor realizando ese tipo de actividad. Es parte de la sensación, ¿sí? Esto está representado en el símbolo del yin yang, ¿sí? Muy conocido en China, donde tenemos la condición bipolar de la naturaleza, blanco y negro. Pero no solamente tenemos esto, sino que esta condición bipolar está conectada, se relacionan. Por eso en el espacio negro tenemos un punto blanco y en el espacio blanco tenemos un punto negro, porque están interconectados, que tienen montones de simbolismos. Por ejemplo, podríamos decir que en todo lo malo siempre hay algo bueno, y que en todo lo bueno siempre hay algo malo, porque lo malo y lo bueno están interconectados y dan realidad a las cosas, a las circunstancias. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, y ahora, conociendo esto como una base, vamos a hablar de lo que es la ley del péndulo. Maestro Samael, que es el creador de la enseñanza gnóstica, que nos deja este tema de estudio, que estuvo por aquí en los años 60, en los años 70, pues él estuvo en una época donde se utilizaban estos relojes. Hoy ya no se utilizan, hoy los relojes son digitales, pero antiguamente existían estos relojes que funcionaban con este elemento que se le conoce como péndulo, que es un elemento que funciona de manera oscilatoria, que se mueve de izquierda a derecha en la misma densidad, siempre buscando su equilibrio, ¿sí? Entonces el maestro Samael decía que era bueno observar el reloj, pero no solamente para ver la hora, sino para reflexionar acerca de la vida. Porque él se daba cuenta también, por supuesto, que él estudiar otras culturas, otros maestros, pues también ahí seguramente había información en relación a esto, de que la vida funcionaba como un reloj, como el péndulo, de que en la vida hay muchas cosas que también están sujetas a la oscilación, de que las cosas en la vida vienen y van, que así como llegan, así se van, que así como se van, llegan otras cosas, que un día estás arriba y que otro día estás abajo, que todo lo que sube tiene que caer, que las cosas pasan y a veces regresan y se da cuenta de estas cosas, ¿sí? Y estos fenómenos pues le llamó la ley del péndulo, porque nos habla de una condición oscilatoria presente en la naturaleza y en la vida de los seres humanos, producto de esta ley. Por ejemplo, la mañana y la noche, por poner un ejemplo respecto a los fenómenos de la naturaleza. La mañana y la noche se manifiestan en la creación a través de un movimiento oscilatorio. Es decir, primero mañana y luego noche, luego mañana y luego noche, y así mañana y noche. Y aquí estamos viendo el movimiento pendular que tiene la vida, este movimiento oscilatorio, mañana y noche, mañana y noche, y así se desenvuelve nuestra vida, ¿sí? Lo encontramos en el clima, temporada de sequías y temporada de lluvias, temporada de sequías, temporada de lluvias, temporada de sequías y temporada de lluvias. Y hay un movimiento oscilatorio en el clima, ¿sí? En la cosecha, para los que se dedican al cultivo, hay momentos de escasez y hay momentos de abundancia, ¿sí? Aquí lo vemos en Yucatán, cuando el limón sube a 100 pesos el kilo, pues sabemos que estamos en temporada de escasez, ¿sí? Y luego hay otros tiempos de abundancia donde el precio llega a la normalidad. El clima, seguimos, fenómenos naturales, frío y calor. A veces hay frío,
otras veces hay calor, temporada de frío, temporada de calor, temporada de frío, temporada de calor. Hay un movimiento pendular. La naturaleza se desenvuelve a través de este fenómeno pendular, que hace que oscilen los extremos y que se vayan manifestando de manera alternada. ¿Por qué existe esta oscilación? Esta oscilación genera una compensación, un equilibrio y una armonía en la naturaleza. Porque hay algo que tenemos que entender. Los extremos son conflictivos. Esto se lo tienen que grabar muy bien para que puedan comprender la enseñanza. Los extremos son siempre conflictivos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día empieza a llover y nunca deja de llover? Nos vamos a morir. La vida no se va a poder desenvolver con una lluvia constante infinita. ¿Qué es lo que pasa si un día llega una sequía y la sequía se queda para siempre? No volvemos a tener ni una lluvia. También nos vamos a morir. La vida no se va a poder desenvolver sin el agua que nos aporta la lluvia. ¿Sí me explico? Los extremos son conflictivos. Se manifiestan de manera pendular en la naturaleza porque cada extremo aporta algo a la naturaleza. La mañana aporta algo a la vida. La sequía aporta algo. El frío aporta algo. Pero lo que aporta siempre es incompleto para la naturaleza. A la naturaleza le falta la aportación de su opuesto. Del frío, del calor, de la lluvia, de la noche y de todos los fenómenos que vienen con eso. Entonces, por esto viene este movimiento oscilatorio. Viene el frío, temporada de frío, y con ello el frío aporta todas las propiedades que necesita la naturaleza, pero después viene el calor y compensa el frío, aportando también sus cualidades. Y así es como la naturaleza busca un equilibrio que nos permita a todos pues subsistir. Pero lo encontramos en nuestra vida, por ejemplo, hablando de referencias bíblicas, en este sueño del rey de Babilonia, que le interpretó José, no sé si saben esto, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Sí? Donde José le explicó que las 7 vacas gordas representaban 7 años de abundancia y que las 7 vacas flacas representaban después 7 años de carencia. Entonces vean cómo en los sueños se orientaba a los reyes o se les advertía a los reyes y a los profetas de las cosas que iban a pasar, pero de acuerdo a la ley del péndulo. 7 años de vacas gordas y después 7 años de vacas flacas. Hay ahí un movimiento oscilatorio entre la escasez y la abundancia, ¿cierto? Entonces, los extremos siempre son conflictivos. Siempre van a haber algo que le hace falta a un extremo y que está latente en su opuesto. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de nuestra vida. Resulta que en la cultura somos educados para buscar los extremos. Cuando ya explicamos que son conflictivos, cuando ya explicamos que tarde o temprano oscilan en su opuesto. ¿Dónde está la felicidad? ¿En los extremos? ¿En los extremos de qué? ¿A qué me refiero? Pues resulta que las personas buscan de manera extremista, por ejemplo, la belleza física. Se obsesionan con la belleza y la buscan a toda costa. Se hacen cirugías, lo que tengan que hacer. Dejan de comer, dejan de cenar, aunque eso afecte el mecanismo y la salud del cuerpo, no les importa.
con tal de verse bien, va. Encontramos otras personas que buscan el dinero de manera extrema. Personas que están dispuestas a hacer todo por dinero, que piensan solo en dinero y que creen que teniendo mucho dinero en extremo, van a ser felices. Todos sus problemas van a estar resueltos. El poder, la fama, el prestigio. ¿Cuánta gente hoy se prostituye en redes sociales con tal de ser famosa, de tener muchos seguidores? Y creemos que la felicidad está en los extremos, principalmente de estas tres razones. Es decir, que la belleza, el dinero y la fama son las tres cosas que ocupan, póngale un número, el 80, el 90% de nuestra psicología. ¿En qué es lo que pensamos durante todo el día? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué es lo que buscamos lograr con ese título universitario? ¿O enamorando a esa chica por redes sociales? ¿O subiendo un video en TikTok? ¿Qué es lo que estamos buscando con estas cosas? Nos vamos a dar cuenta que nuestra vida, directa e indirectamente, está en relación a esto. O buscamos nuestra propia belleza, o seguimos y admiramos la belleza de otros. Y estamos obsesionando allá, viendo videos de mujeres hermosas, no sé. Allá uno que le busque. Pero la realidad es esto gobierna una gran parte de nuestra vida de manera general, en mayor o menor grado, dependiendo de los valores de cada quien sabe cómo es, ¿no? Pero buscamos esto porque creemos que en esto está la felicidad. Cuando yo me vea muy bien, cuando yo tenga mucho dinero y cuando yo tenga muchas influencias políticas o influencias sociales, voy a ser feliz. Pero estamos ignorando la ley del péndulo, que nos enseña principalmente tres cosas. La primera, que todo está sujeto a la oscilación. La segunda, que todos los extremos causan conflicto. Y la tercera, que cuando nos inclinamos hacia un extremo, hay una ausencia de las cualidades que están en el extremo de su contraparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer que busca la belleza física a toda costa y quiere verse bien y se abre un OnlyFans y se maquilla y se hace operaciones y va al gimnasio 5 horas y cena pura lechuga y está como que con esa meta de verse muy hermosa por fuera, a veces termina siendo muy fea por dentro. Porque está tan obsesionada con lo de afuera que olvida lo de adentro. Olvida el cultivo de los valores humanos que embellecen no el cuerpo, sino el alma. Entonces, a veces nos encontramos con mujeres o con hombres, ¿sí?, que son muy bellos por fuera, pero muy feos por dentro. Que son presumidos, que son prepotentes, que presumen, que se creen más que los demás, que son muy exigentes, malhumorados. ¿Sí? Entonces, lo que les sobra por fuera, le hace falta por dentro. Y eso le va a generar a esa mujer muchos conflictos. No va a lograr en su vida la felicidad, así sea reconocida como la mejor mujer más hermosa del mundo. ¿De qué le va a servir que le den un trofeo de ser la más hermosa del mundo si ningún hombre la soporta? Si no va a poder tener una familia estable, alguien que la valore no solamente por su apariencia, sino por lo que es.
Encontramos personas dispuestas a hacer todo por dinero. Ahí están trabajando de emprendedores en la oficina, juntas empresariales, inversiones, atención a clientes, innovando sus proyectos, trabajando todo el día. Si lo hacemos de manera extrema, se genera algún tipo de conflicto, algún tipo de carencia. Entonces, hay mucha gente que se dedican de manera extrema al cultivo del dinero, termina siendo una persona ausente en la casa, termina siendo un padre ausente que no educa a su hijo, que no lo ve crecer, que no apoya a su esposa, que no la consiente, que no la trata bien, y se vuelve una persona exitosa en un rubro social, que es el dinero, pero un fracasado en otra, un mal marido, un mal padre, un mal hijo, porque no va a ver a sus papás, está todo el tiempo en la empresa, nunca tiene tiempo para hacerle un favor a mamá. ¿Sí? O sea, tiene éxito en uno y fracasa en otro. Lo mismo pasa con la fama, el poder y el prestigio. Logramos la fama, tenemos la atención de todos, pero ya no tenemos privacidad. ¿Cómo viven los artistas? Con guardaespaldas. Póngase a pensar qué feo es vivir con personas que te estén siguiendo hasta cuando vas al baño. Me dice ustedes qué feo ha de ser que no puedan ir ustedes solos a comprar a la tienda, que no puedan ir al parque y comprarse una marquesita, un helado, así con sus hijos, de manera espontánea, de vamos al parque, vamos a jugar. Los artistas no pueden hacer esto, los famosos no pueden hacer estas cosas. Se fueron al extremo de la fama y por lo tanto pierden el valor que hay en que nadie te conozca, porque eso te da ventajas, eso te da privacidad, ¿no es cierto? Te da cierta libertad, ¿sí? Lo encontramos en toda la problemática que se desenvuelve con el egoísmo. Por ejemplo, cuando uno está en el extremo del dinero, está dispuesto a robar, matar, mentir, manipular. Está dispuesto a lo que sea con tal de ganar dinero. Y gana dinero haciéndole daño a otras personas. Y como su riqueza va a depender de la explotación de pobres, entonces por ley del karma, tarde o temprano, la vida lo va a poner en ese lugar. Porque el éxito de estas personas depende del fracaso de otras en cierta medida y bajo cierto contexto. Porque la mujer bella se siente bella cuando califica de feas a todas las demás. Porque rico se siente valioso cuando sale en su coche de lujo y ve a una persona, pues no sé, en bicicleta. El rico depende del pobre, el bello del feo, el famoso del desconocido, ¿sí? Y se vale de poner a otras personas en lugares hacia los cuales ellos no les gustaría estar. Y actúan muchas veces de maneras egoístas, con maldad, para desenvolverse y lograr sus anhelos extremistas, los cuales lo van a llevar a vivir llenos de frustración. Aquí no está la felicidad. Vamos a vivir llenos de frustración por dos cosas. La primera, por lograr los objetivos, por todos los obstáculos que se nos presentan al querer lograr estas cosas. Nos vamos a frustrar. Y cuando las logremos, si es que las logramos, nos vamos a frustrar, porque en cualquier momento las podemos perder. Porque todas estas cosas pasan, porque todas estas cosas, tarde o temprano, oscila. Entonces la belleza física con el envejecimiento se va, porque se va. Y la persona que puso su vida en eso, ¿qué va a pasar cuando venga esa oscilación? Llega a la crisis, lleva a la depresión, no sabe qué hacer.
Porque el dinero de la empresa también se puede ir. Porque el mercado todo el tiempo está innovando. Y si tu empresa ahora innova y vende y gusta y genera dinero, con los avances tecnológicos y la constante innovación del mercado, puede ser que tu empresa no se adapte y se vaya para atrás. O viene una pandemia. La pandemia, ¿cuántas empresas botó al otro lado del péndulo? ¿Cuántas empresas exitosas se fueron a la quiebra? La fama, el que es famoso por jugar fútbol, cuando llegue la edad y ya no puede jugar fútbol, queda en el olvido. Todo oscila. Y cuando ellos ponen la felicidad en estas cosas, cuando llega esa oscilación, sufren, ya no le encuentran sentido a la vida, ya no saben qué hacer, porque pusieron sus anhelos de vida en cosas que eran pasajeras, que están sujetas a la oscilación de la ley del péndulo. Encontramos vacío existencial, encontramos la rivalidad, porque hay otros que quieren ser como nosotros, porque para lograr estas cosas tenemos que derribar a otros. Encontramos el miedo, porque qué tal si no lo logro, porque creo que mi felicidad depende de ello. Todas estas cosas nos pasan. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende la ley del péndulo? Y lo mismo pasa con nuestra psicología. Es decir, que nosotros sabemos que nuestra psicología es dual, de que a veces estamos alegres y a veces estamos tristes. Eso es obvio. Todos lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo uno está vinculado con el otro. No sabemos la relación que existe entre el ánimo y el desánimo, entre la diversión y el aburrimiento. No lo sabemos. No sabemos que unas son las que atraen a las otras. La vida así se desenvuelve. Cuando nos enfocamos de manera extrema en ciertos mecanismos psicoemocionales que generan estos estados de manera extrema, tarde o temprano vamos a pendular en este otro, con una reacción natural, por ley del péndulo, así no lo queramos. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si me voy a la India? Sí, de vacaciones, a pasear, no sé, y resulta que en la India me siento muy alegre, quedo encantado, quedo enamorado de ese lugar, de la cultura, de la comida, de las mujeres, de la religión, de los edificios, de las calles. Quedo identificado y enamorado del lugar, alegre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando me tenga que regresar a México? ¿Cómo me voy a poner? En la misma medida en la que me puse alegre por ir a la India, va a ser en la misma medida en la que me voy a poner triste cuando tenga que regresar a México. Si me siento muy animado porque me dieron vacaciones y me voy del trabajo y no voy a trabajar 15 días, o vacaciones de la escuela, por fin vacaciones de verano, ya no voy a tener que ir a la escuela y me siento animado y así contento. En la misma medida en la que me identifique con estas emociones de euforia y de excitación, va a ser en la misma medida en la que voy a sentir desánimo, aburrimiento y resistencia hacia el regreso de clases. ¿Sí me explico? O hacia el regreso al trabajo. El placer oscila en el dolor, porque el placer tarde o temprano genera dependencia. Y cuando dependemos del placer, viene la ansiedad, el dolor, la desilusión, la enfermedad. Por ejemplo, el placer de la borrachera, tarde o temprano oscila en la resaca. El placer de comer picantes y comida chatarra y todas estas cosas que tanto nos encantan aquí en México, tarde o temprano oscila en la indigestión.
el ratito nos duele el estómago y ya no podemos dormir. Ahí está. Dependiendo de cuánto chile comimos y cuánto disfrutamos esos tacos, en esa medida en la que lo disfrutamos, va a ser en la misma medida en la que lo vamos a sufrir después con esa acidez estomacal. ¿No es cierto? ¿Sí? La ilusión tarde o temprano oscila en la desilusión. En la misma medida en la que me identifiqué con la ilusión, va a ser en la misma medida en la que voy a sufrir la desilusión. Si me ilusioné poco con esta persona, me voy a decepcionar poco con esta persona. Si me ilusioné muchísimo, pues voy a sufrir muchísimo. Dependiendo del grado de ilusión, va a ser el grado de desilusión. ¿Sí me explico? Eso es la ley del péndulo. Es una oscilación perfecta que busca ¿qué? El equilibrio de la vida, el equilibrio de nuestras emociones. Porque imagínense que nosotros podamos sentir placer, pero nunca sintamos dolor. Entonces uno se va a comer unos tacos, le echa picante y muchas veces le paramos a la comida cuando nos empieza a doler el estómago. Imagínense si el estómago no nos doliera. O cuando comemos chocolate sentimos placer, pero ese placer tarde o temprano va a oscilar en la indigestión. Porque si no oscila y uno come chocolate y eso le da placer, pues uno no tiene por qué dejarlo. Va a estar come hasta que le dé un infarto y se muera. Entonces, ¿qué es lo que hace el dolor, el aburrimiento, el sufrimiento? Nos pone un alto. Nos regula nuestras imprudencias, porque muchas veces cuando estamos identificados con el placer, con la diversión, la fiesta, la pachanga, la borrachera, cometemos los más grandes actos de maldad. Y por eso tarde o temprano tenemos que oscilar, ¿sí? Las relaciones, ¿cómo vivimos las relaciones sentimentales? ¿Sí? Cuando las personas se están enamorando, hay ilusión, hay romanticismo. Pero después de que se casan o se van a vivir juntos, muchas veces ya ni se tocan. Producto de las desilusiones que se dieron después. ¿Sí? Luego viene la discusión. ¿Oscila con qué? Con la reconciliación. Entonces hay personas que aman las reconciliaciones. Les gusta esas emociones de perdón, perdóname tú, ay qué lindo, ay no sé qué. Les encanta hacer cursis, ¿sí? Pero no les gusta discutir. Y no saben de que las reconciliaciones dependen de las discusiones. Si no hay discusiones, ¿de qué se van a reconciliar? Entonces las personas que están cansadas de discutir con su pareja deberían de soltar el apego al placer emocional que genera la reconciliación. Hay que abandonar el placer de la reconciliación para que las discusiones con la pareja puedan desaparecer. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, tenemos que estudiar nuestra psicología de manera dual, ¿sí? Porque hay personas que dicen, yo soy muy sumiso, yo soy muy derrochador, despilfarro mi dinero, yo soy muy escéptico, yo soy muy hiperactivo, ¿sí? Y creen que tienen solamente una condición de la psicología humana. Pero aquí sabemos que si existe una, es porque también existe la otra, porque los opuestos están conectados. Y para sacar la sabiduría de la vida, tenemos que conocer y estudiar ambas partes.
Entonces, si yo me considero sumiso y tengo un problema con esto porque todos me pisotean, todos se aprovechan de mí, no sé decir que no, si soy muy sumiso, tengo que estudiar en mi psicología en donde tengo la tiranía. Muy probablemente, si me autoobservo, voy a descubrir en dónde y con quién soy tirano. De que no soy totalmente sumiso, que puedo ser sumiso en la oficina, pero tirano en la casa o en la escuela. O soy sumiso en la casa, pero tirano en la escuela. O soy sumiso en la escuela, pero tirano en la casa. ¿Sí? Entonces, estudiando ambos polos de nuestra psicología, podemos rescatar la sabiduría y el amor que están encerrados detrás de estos defectos. Entender todo el malestar que produce nuestra vida. Y así con cada uno. Tacaños y derrochadores, orgullosos y humillantes, de lujuria y célibes, que están completamente relacionados, ¿sí? Porque un hombre siente lujuria cuando ve una mujer que cumple con sus prototipos de belleza, pero cuando ve una mujer que no cumple con esos prototipos, a veces puede sentir asco. Y el asco es un extremo, es parte de los yoes célibes, es un extremo de nuestra sexualidad. No tenemos por qué sentir asco por ninguna persona, ¿sí? Yoes de pereza con los yoes hiperactivos, hay que estudiar esto. Algunos son, por ejemplo, se consideran perezosos y que su vida es un problema porque son muy irresponsables, porque son muy perezosos y les va mal en la escuela, y les va mal en el trabajo, y les va mal en todas partes. Pero si uno estudia, se va a dar cuenta de que en otras cosas es hiperactivo. Tal vez todos los días sale a jugar fútbol. Me perdonan, pero jugar fútbol todos los días no es de perezosos. Eso es hiperactivo, es hiperactividad, correr, jugar todos los días, 2 horas. Eso un perezoso no lo hace. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que somos perezosos para unas cosas e hiperactivos para otras, porque jugando Nintendo sí nos pasamos 3 horas, pero estudiar o meditar 20 minutos y ya no queremos, ya nos fastidió. Entonces, si abandonamos los yoes hiperactivos, si dejamos, por ejemplo, de jugar fútbol, vamos a encontrar la energía suficiente para estudiar, para hacer la tarea, para ir a trabajar, terminar ese proyecto que tanto queremos. Hay que dejar uno para lograr lo otro, porque están vinculados, ¿sí? Un extremo está afectando el otro, ¿sí? ¿Y qué buscamos en la vida? Si la alegría oscila en la tristeza, si el placer oscila en el dolor, entonces ¿qué hago con mi vida? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que buscamos? Volvemos a la pregunta inicial. ¿En dónde está la felicidad? ¿En dónde? En lo que se le conoce dentro de las enseñanzas budistas como el camino del medio. ¿Sí? El Buda fue uno de los grandes exponentes que habló de la enseñanza de la sabiduría de los opuestos. Hay que centrarnos en medio de los opuestos, donde podemos encontrar las propiedades de cada uno y que lo podemos usar con sabiduría según las circunstancias, ¿sí? La felicidad está en la paz, en la dicha, en la serenidad, en la tranquilidad, en el bienestar, que no es deseo, que no es euforia, que no es diversión, es otra cosa. Paz, sentirse en paz, no es divertirse. La diversión es otra cosa que genera dependencia hacia esas actividades que generan diversión. Cuando le apagas el Nintendo al niño, ¿cómo se pone? Histérico, claro. Estás apagando la diversión y oscila inmediatamente en la ansiedad.
Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que vale en esta vida? La paz, la tranquilidad, el sosiego, la calma, el bienestar. Esto no oscila porque no son condiciones extremas de nuestra psicología y de nuestras emociones. Al contrario, ¿sí? En este pendulaje, lo que se busca es, en este pendulaje, lo que se busca es la tranquilidad. Pero nosotros vivimos en un vicio constante. Porque la persona, por ejemplo, que se va de copas, siente placer al irse de copas. Pero como se está yendo a un extremo, está haciendo algo que es inadecuado para su cuerpo y su psicología, tarde o temprano va a oscilar en la resaca, en el dolor, en la ansiedad. Y como eso le genera un estado interior que no desea, que no le satisface, ¿qué hace? Busca escapar de ahí. ¿Haciendo qué? Otras cosas que le generen placer. Pero solamente está perpetuando la ley del péndulo, está cavando su propia tumba, porque todo ese placer que empieza a buscar, fiestas, copas, redes sociales, todo eso lo va a hacer oscilar más en la ansiedad, en la inquietud. Y cuando nos sentimos inquietos otra vez, sentimos la necesidad de escapar de ahí, no soportamos esos estados de ser y buscamos escapar con más de estas cosas. Y vamos cavando más nuestra tumba, ¿sí me explico? ¿Qué debemos de buscar en la vida? La paz, el sosiego, el bienestar. Esto es lo que enseñó el Buda en su enseñanza que se le dio como el camino de en medio. ¿Sí? La paz y la felicidad no pertenecen a los extremos. ¿Qué es la felicidad? Si es que la podemos encontrar en un lugar, ¿qué es? O sea, yo necesito saber qué es un vaso, tengo que saber qué es un vaso para que después pueda yo buscar un vaso y pueda decir, hay un vaso en la mesa, el vaso está en la mesa. Pero si yo no conozco lo que es un vaso, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces, antes de hablar y de decir, ¿dónde vamos a encontrar la felicidad? ¿Qué es la felicidad primero que nada? Porque si no entendemos, nunca vamos a encontrar algo que ni siquiera sabemos qué es. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es fácil de explicar. La felicidad es simplemente cero sufrimiento. Cuando en mi vida no hay sufrimiento, no hay ansiedad, no hay estrés, no hay preocupaciones, cuando no sufro, puedo decir que soy feliz. Esa es la felicidad. Es decir, felicidad no es placer. Como el placer nos gusta, creemos que el placer es felicidad, pero no lo es. Porque tarde o temprano oscila en el dolor, en el sufrimiento, en el vicio, en la dependencia, en la desilusión. ¿Sí me explico? Entonces, la paz y la felicidad no pertenecen a los extremos. Y por último, ya hablé de Buda, vamos a hablar de Krishna. Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, el mejor entre los hombres, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin dudas merecedor de la liberación. ¿Sí? Hay que aprender a estar en calma cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal. Nosotros queremos buscar calma cuando nos va mal, pero cuando nos va bien no estamos tranquilos, estamos excitados, le estamos contando a todo el mundo, estamos presumiendo, nos ponemos muchas cosas en la mente, sí, esto y lo otro, lo voy a hacer, lo voy a lograr y todo esto, y miren en un año cuánto, O sea, cuando nos va bien no estamos tranquilos. ¿Sí?
Hay que rescatar la sabiduría de los opuestos. Cuando me di cuenta que todo lo que me gusta, me excita, me atrae, me está llevando al mundo del vacío y la ansiedad, entonces rescato la sabiduría de los opuestos, pierdo la fe que tengo en esa noción de vida hecha por la cultura de fiestas, pachanga, todo es dinero, pierdo la fe en eso y empiezo a buscar ese centro, estar tranquilo, estable, ¿sí? Y en este estado voy a poder tomar las mejores decisiones en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos tan inestables? Fue la pregunta del inicio. Porque no conocemos la ley del péndulo. No sabemos que cuando nos inclinamos a muchos placeres de la vida, estamos también escogiendo indirectamente sus opuestos. Por eso somos tan inestables. Cuando aprendamos a renunciar a ciertos extremos, vamos a tener una mejor vida. Pero ¿cómo voy a saber si estoy ganando dinero en extremo o estoy ganando dinero de manera estable? ¿Cómo sé si amo a mi pareja de manera sincera, estable, o estoy enamorado en un extremo que tarde o temprano me va a hacer oscilar y me va a hacer perder todo lo que quiero? ¿Qué es lo que genera ser extremistas? El yo psicológico, la ira, la gula, la soberbia, la codicia, la lujuria, son los defectos que nos hacen actuar de manera extrema y que nos hacen oscilar. Si quieres saber si ganas dinero en extremo o no, analízate, autoobsérvate y ve la manera en la que ganas el dinero. Si ahí está metida la codicia, si ahí está metida la ambición, la malicia, la mentira, la corrupción, si ahí están metidas estas cosas, estamos en el extremo del dinero. Cuando le hacemos daño a otros con tal de ganar dinero, ahí está el extremismo. Porque ganar dinero es parte de la vida. Hay que trabajar, participar en el mercado, ofreciendo un servicio, solucionando problemas ajenos, el zapatero haciendo zapatos, el carpintero haciendo sillas, mesas, el electricista poniendo luz a la casa. O sea, con nuestro trabajo estamos solucionando problemas en nuestra sociedad. O sea, trabajar es importante y recibir un dinero de ello para casa, luz, agua, comida. O sea, todas estas cosas cuestan. Entonces, ganar dinero tiene una función, estudiar tiene una función, el aseo del cuerpo físico. Al hablar de la vanidad y de la lujuria, no estoy diciendo de que uno no se arregle cuando va al trabajo, cuando va a misa, o cuando va a la escuela. No, o sea, el cuerpo hay que vestirlo bien, higiénico. Hay que salir, hay que trabajar, hay que ganar dinero. Pero debemos de cuidarnos de los excesos. Porque todo en exceso es malo. Como dice allá mucha publicidad. Sí, evita el exceso. Ese es el eslogan del marketing en general. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, analicen lo que hacen y vean si está influenciado por un yo que está generando deseo de manera extrema. Y el deseo de manera extrema, tengan por seguro que los va a llevar por el camino del error. ¿Qué dudas quedan? Redes sociales no hay preguntas hasta ahora. Victoria nos dice buenas noches, Rafael buenas noches, Manuel buenas noches, Diana, Ceci Torres, qué tema tan interesante. Y bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, inquietudes, pues esperamos el próximo martes en otro tema. Y pues les invito a la reflexión de lo que acabo de explicar. No lo acepten como verdad, analícenlo, saquen sus propias conclusiones, analicen su vida, vean que sí, vean que no. Eso ya es cuestión de cada quien. Aquí solamente entregamos los conceptos
y les pasamos el PDF de la lección en los comentarios de la conferencia para que puedan complementar el tema con una lectura y puedan profundizar en la enseñanza. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, nada por el estilo, pues me despido con un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que les invitamos a compartir la conferencia, como siempre, y a las personas que están aquí también, muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo martes con Eric. Gracias.